Buenos días o buenas tardes, dependiendo en el tiempo que se encuentren visualizando esta grabación. Hoy me compete a mí hablarles de la fisioterapia invasiva para la extremidad superior, contarles que el objetivo de esta clase no es que ustedes sean expertos ni dominen estas técnicas, sino que conozcan cuáles son los tipos y cuál es el objetivo, cómo se aplican, para qué pacientes podemos utilizarlo. Y si en algún momento ustedes necesitan o creen que es pertinente derivar a un paciente a un colega que lo realice, o en algún futuro ustedes toman la decisión de especializarse en esta herramienta terapéutica que lleva a complementar todo lo que utilizamos nosotros como kinesiólogos. Perdón. Me presento, mi nombre es Andrés Lastra, soy kinesiólogo musculoesquelético, trabajo en el área ambulatoria de la Clínica Santa María. Llevo varios años haciendo docencia, sobre todo de postítulo en la Universidad de Chile. Dentro de mi formación he hecho distintos cursos, másteres en ecografía, fisioterapia invasiva, ecoguiada, no guiada, punción seca, además de tener diplomas en terapia manual ortopédica y avanzada. ¿Qué es la fisioinvasiva? Es una herramienta más que tenemos como kinesiólogos para tratar distintas afectaciones musculoesqueléticas o neuromusculoesqueléticas, entendiendo que es una herramienta más y que sabemos que el ejercicio terapéutico es lo que más tiene evidencia, pero que nos puede ayudar o ser coadyuvante de estos ejercicios terapéuticos que vamos a aplicar en nuestros pacientes para, por ejemplo, disminuir dolor, activar o inhibir ciertos grupos musculares, ciertas cadenas musculares, perdón, eh, favorecer o no la activación de algún nervio. Dependiendo del objetivo que tengamos, va a ser lo que necesitemos realizar para favorecer la aplicación de nuestro ejercicio terapéutico en nuestros pacientes. Hay distintas modalidades, pero lo principal de esto es que es invasivo. Por lo tanto, vamos a tener una aguja que va a atravesar la primera barrera de protección, que es nuestra piel, buscando, dependiendo el objetivo que tengamos, un tejido musculoesquelético diana. Por lo tanto, es una herramienta más que es invasiva y debemos formarnos para realizarlo de la mejor manera posible, lo más segura posible para nuestros pacientes y favorecer la rehabilitación de esto. Dentro de la fisioterapia invasiva tenemos distintos tipos. La punción seca por sí sola, sin guía ecográfica, la punción seca ecoguiada, la neuromodulación percutánea ecoguiada y la electrólisis percutánea ecoguiada. Recalco harto lo de ecoguiado porque después lo conversaremos, pero es bastante importante las últimas tres desarrollarlo bajo una visión ecoguiada como feedback. Pero la que principal conocemos y, por decirlo de alguna manera, la precursora de este ámbito es la punción seca. ¿Qué es la punción seca? Es la introducción de un monofilamento, de una aguja de punción, buscando tratar un músculo que presenta un punto gatillo miofascial y nosotros queremos tratarlo. Tiene distintos tipos de clasificación la punción seca, tanto de cómo se realiza, de la técnica que se va a usar, pero para esta clase nos vamos a quedar con esta clasificación, tanto la punción seca superficial como punción seca profunda. ¿Cuál es la diferencia de esto? Independiente de si ingresamos la aguja 5, 8, 10 centímetros eh, en la piel buscando un músculo diana, que puede ser, por ejemplo, un glúteo mayor, un glúteo menor, perdón, bien profundos, si esta aguja no llega a contactar el punto gatillo miofascial, de todas maneras, aunque hayamos introducido bastante profundo la aguja, seguirá clasificándose como punción seca superficial. En cambio, si buscamos un músculo superficial, tal vez un extensor radial largo, por ejemplo, un brachiorradial, e introducimos la aguja 2 centímetros y contactamos el punto gatillo, por mucho que la aguja se haya introducido mucho menos que en el ejemplo anterior, vamos a estar hablando de una posición seca profunda.
porque llegamos a contactar el punto gatillo y posiblemente reproducimos una respuesta de espasmo local que es característica de estos puntos. Por lo tanto, la cantidad que se introduce la aguja no determina si es superficial o profunda, ni el tamaño de la aguja, sino lograr o no lograr contactar con el monofilamento el punto gatillo miofacial. Y para esto existen agujas especiales para realizarla, agujas de punción seca. ¿Podemos utilizar agujas de acupuntura? Se pueden utilizar, eh, pero el costo que tiene utilizar una aguja de acupuntura frente al costo que tiene para el paciente utilizar una aguja de punción seca es que las acupunturas son mucho más rugosas, por lo tanto van a traccionar o se van a aferrar más a todos los tejidos que atravesamos, por lo tanto pueden ser más dolorosas en su aplicación, pero más útiles para realizar algunas técnicas que es necesario enrollarlas y empezar a traccionar el tejido. En cambio, las de punción seca, la mayoría tiene una recubierta de silicona o algún deslizante, por decirlo de alguna manera, que permite la introducción de la aguja más fácil en los tejidos. Y aquí ustedes pueden comparar la aguja de punción seca, que en este caso en la caja que se ve a la izquierda verde es de 0,16 milímetros por 0,25 milímetros, o sea, muy pequeña. Además, no tiene contenido, ¿ya? No tiene un espacio hueco como una aguja de inyección. Por lo tanto, nosotros no vamos a poder inocular ni extraer nada del medio donde introduzcamos la aguja. Y eso va a favorecer que tampoco podamos introducir em, alguna bacteria que ande circundando por ahí que esté dentro de la aguja. Además que las certificadas vienen estériles, tienen un tiempo de vencimiento donde la aguja sigue estando estéril y son de un solo uso, ¿ya? Hay paquetes donde vienen muchas agujas, mm, no sé, 5 que son generalmente las de acupuntura, ¿ya? Esa no la utilizamos nosotros porque nosotros realizamos punción seca. Así bien, tenemos agujas que solo sirven para puncionar y agujas que están preparadas para aplicar corriente mediante estas agujas, ¿ya? Entonces tenemos las agujas regulares, por decirlo de alguna manera, que tienen su lubricación, un pulido especial para que no sean como las de acupuntura, minimizando el dolor o el daño en el tejido que realizan, y las que vienen preparadas para la electroterapia, que tienen una lubricación especial que no se va a quemar o se va a activar con la corriente, con el paso de la corriente, por lo tanto no van a dejar residuos dentro del cuerpo de nuestro paciente. Y estas son especializadas para la aplicación de corriente. Ojo que nosotros en general tenemos el TENS, que es una estimulación eléctrica transcutánea. Es transcutánea, por lo tanto es a través de la piel. Cuando nosotros queramos utilizar equipos que se denominan PES, que son percutáneos, esos van a poder ser aplicados y utilizados con esta aguja. Y el objetivo de nuestra punción seca hablábamos que era tratar este punto gatillo miofacial. ¿Y de dónde vienen estos puntos gatillos miofaciales? ¿O de dónde nace esta necesidad de apagarlos? Y hablamos del síndrome de dolor miofacial en este caso, donde tenemos distintas herramientas terapéuticas, sea presión isquémica, elongación, FNP, etcétera. Pero una de nuestras herramientas más útiles y más rápidas para nuestros pacientes es la punción seca para tratar estos síndromes de dolor miofaciales. ¿Y qué son estos síndromes? Son un conjunto de signos y síntomas sensoriales, motores y autonómicos que están circunscritos a una región correspondiente. En general, si fuera un solo músculo el que está con este síndrome de dolor miofacial, hablaríamos, por ejemplo, en este caso, un síndrome de dolor miofacial del trapecio superior. Pero frecuentemente no son monomusculares, sino que involucran una región completa, por lo tanto podríamos hablar de un síndrome de dolor miofacial de hombro, cervicobraquial, de antebrazo, por ejemplo,
etcétera. Y dentro de los músculos que están comprometidos en esta región que compone el dolor miofacial, vamos a encontrar estos puntos, estos nódulos presosensibles, palpables, que van a generar un dolor referido característico. Y cuando los presionemos, vamos a tener una hiperalgesia mecánica y van a tener unos patrones de activación de dolor referido bastante frecuentes que están descritos principalmente con los comienzos de Travel-Simons, donde tenemos estos cuadros donde en la X se presentan la mayor probabilidad donde tenemos puntos gatillo y en color rojo donde más frecuentemente aparece el dolor. No es donde más duele, sino donde frecuentemente aparece el dolor. ¿Y por qué elegí el esternocleidomastoideo? Porque dentro de los músculos, la mayoría, por no decir el 100%, su patrón de dolor referido no cruza el hemicuerpo. Es decir, si estoy palpando por ejemplo, el flexor cubital del lado izquierdo, el dolor va a ser en el lado izquierdo. Si estoy palpando un elevador de la escápula del lado derecho, generalmente el dolor referido va a ser en el lado derecho, excepto en el ECOM, donde podemos tener incluso dolor en el hemicuerpo contrario o contralateral, ¿ya? Es importante esto para poder describiendo y entendiendo la clínica de estos puntos gatillos. ¿Y cómo se forman? Según la fisiopatología que presenta el punto gatillo, tenemos distintas hipótesis. Una hipótesis de carácter energética, donde se produce una lesión, ya sea por una contracción muy brusca o un esfuerzo excéntrico mantenido. Podemos tener daños a nivel del retículo sarcoplásmico con una alteración de la falla, una alteración o fallo de la bomba de calcio, con una contracción mantenida que va a disminuir y va a generar hipoxia en esa zona, disminuyendo el oxígeno obviamente. Esto va a conllevar que se altere la irrigación, disminuye la cantidad de energía que tenemos circundante, por lo tanto tenemos menos ATP disponible, que favorece la relajación muscular y por lo tanto tenemos un círculo vicioso de una contracción mantenida. ¿Qué se sabe ahora? La que más nosotros fehacientemente trabajamos es la hipótesis integrada, donde tenemos más que una lesión de esta zona solamente, sino una disfunción neuromuscular, donde la placa motora tiene una alteración en la liberación de acetilcolina, generando una contracción mantenida. Y esta alteración de la placa motora se ha visto evidenciada a nivel de la electromiografía, encontrando ruidos de placa mantenidos donde se encuentran estos puntos gatillos y no apareciendo en zonas que no hay, ¿ya? Por lo tanto, tenemos esta crisis energética avalada por la disrupción o alteración de esta placa motora y donde nosotros con nuestra aguja de punción seca vamos a tratar de arreglar, de regenerar o reformar. Entonces, a nivel muscular, con nuestra punción seca, vamos a ir a destruir estas fibras, separarlas, las que están en contracción mantenida. Y a medida que nosotros introducimos la aguja y las vamos separando, vamos a tener una reacción inflamatoria en las primeras instancias. Después se va a generar una regeneración muscular para tener una reparación completa. Por lo tanto, nuestro paciente tiene que saber que a pesar de que estamos introduciendo una aguja y estamos generando un pequeño daño en esa zona, al final va a tener una reparación. Y como conversábamos anteriormente, la lesión es de placa motora. Entonces, a nivel muscular tenemos estos pasos posterior a la aguja, pero a nivel neuronal se ha visto que en la zona que se realiza la punción seca se genera una denervación. Luego comienza esta reacción inflamatoria a través de eh, el daño tisular y la reacción frente al el componente extraño que es la aguja en nuestro sistema. Se crea esta reacción inflamatoria y posterior a los 14, 21 días tenemos una reinervación completa, donde la placa motora disfuncional está activa nuevamente y ya no tenemos este círculo vicioso de una contracción mantenida. Entonces, podemos tener pacientes con síndrome de dolor miofacial,
tal vez una epicondilitis lateral de codo, algún dolor cérvico-braquial, estos típicos dolores de hombro, del trapecio superior. Pero no necesariamente solo los síndromes miofaciales van a presentar alteraciones de punto gatillo. Podemos tener pacientes postoperados de manguito rotador, donde tanto el trapecio superior, bíceps y deltoides que ustedes han visto en su práctica se ven exacerbados o sobrecargados para cumplir las funciones que no está realizando el manguito rotador. Por lo tanto, ahí vamos a tener algunos puntos gatillos que podemos tratar con estas técnicas para mejorar la rehabilitación de nuestros pacientes. Además, un músculo débil no necesariamente es un músculo relajado. Por lo tanto, en nuestros pacientes que estén con alteraciones de fuerza, lo más probable es que esos músculos débiles presenten puntos gatillos. Otros tratamientos donde podemos trabajar harto los puntos gatillos que pueden estar generándonos patologías que no están correspondientes, por ejemplo, un diagnóstico diferencial del síndrome de túnel carpiano, donde podemos tener un pronador redondo, el cual es atravesado por el nervio mediano, muy activo, y podemos disminuir esa contracción mantenida, ese punto gatillo en el pronador redondo a través de una aguja y liberar la sintomatología nerviosa de nuestro paciente. Por lo tanto, es importante saber que existe estas técnicas es para tener un diagnóstico y tal vez una rehabilitación más rápida a nuestros pacientes. Vamos a terminar esta primera parte en esta zona y la próxima vamos a hablar ya desde lo eco guiado.